Sorprendentemente, los crímenes de Andrei Chikatilo resultaron ser solo la punta del iceberg de una problemática tan tabú como el canibalismo en la ex Unión Soviética. Y es que si bien varios homicidas modernos, tanto rusos como ucranianos y de otras latitudes, han reconocido que la imagen de Chikatilo los impactó profundamente y que influyó en su curiosidad por consumir carne humana, casos similares ya se habían registrado antes de que se convirtiera en uno de los antropófagos más infames de la crónica negra internacional. La existencia de asesinos caníbales en la ex Unión Soviética es un fenómeno que ha sido estudiado por varios criminólogos. Ha de tratarse de la combinación de factores ambientales, históricos, sociales y psicológicos de estos individuos que de alguna u otra forma contribuyeron para que crímenes de esta naturaleza sigan repitiéndose incluso a día de hoy en Rusia. Casos como los de Olesia Mostovchikova pasan casi desapercibidos a nivel internacional, quizá porque la cantidad de víctimas es mínima y se aleja del impacto mediático que producen historias como las de Chikatilo. Sin embargo, pueden resultar igual de perturbadoras y plantean exactamente el mismo debate sobre la naturaleza de la violencia extrema, los actos de canibalismo y las condiciones que podrían propiciarlos. La mañana del viernes 13 de marzo del 2009, los residentes de una empobrecida zona del distrito de Kuibychevsky dieron aviso a la policía de un terrible hallazgo. Un par de indigentes que buscaban ropa y comida en unos contenedores de basura encontraron un pesado saco, dentro del cual había 2 piernas humanas. Los agentes que se presentaron en el lugar notaron que las extremidades parecían haber sido amputadas con un afilado cuchillo a la altura de la cadera y que posiblemente pertenecían a una mujer, pues las uñas de los pies estaban pintadas de color rojo. El macabro descubrimiento movilizó inmediatamente a los investigadores, quienes organizaron una intensa búsqueda en la zona con la esperanza de encontrar el resto del cadáver o algún testigo. Todavía era temprano y hacían varios grados bajo cero. Muchos de los vecinos del barrio seguían encerrados en sus casas y aún no se enteraban de lo que estaba ocurriendo. Los agentes inspeccionaron más de 50 viviendas distribuidas en 6 calles cercanas al vertedero e interrogaron a todos sus residentes, pero no pudieron obtener ninguna pista realmente útil. Sin embargo, pocas horas más tarde, cuando el oficial Peter Ingirev se acercó al número 55 de la calle Osvobozhenia y miró el patio del inmueble a través de las rendijas de un portón de madera, pudo ver a 2 mujeres jóvenes removiendo la tierra de un pequeño invernadero. De inmediato consideró que aquello era sospechoso, ya que rara vez se trabaja en el invernadero en el mes de marzo debido a las bajas temperaturas. Ingirev alzó la voz, les dijo que era policía y que se encontraba realizando una investigación criminal. Ordenó que abrieran la puerta para realizar un registro y las mujeres obedecieron rápidamente. Lo primero que notó era que ambas jóvenes apestaban a alcohol y parecían estar borrachas. Comenzó a interrogarlas mientras recorría el patio, atento a cualquier detalle que le pareciera sospechoso, hasta que justo frente a la puerta de entrada descubrió una enorme mancha de sangre en el piso. La propietaria de la vivienda, identificada como Olesia Mostovchikova, de 26 años, le explicó al policía que pocos días antes había matado a un perro para comérselo y tratar su tuberculosis. Comer perros es una práctica que suele darse en algunas zonas rurales y pobres de Rusia, ya que supuestamente su carne ayuda a combatir enfermedades respiratorias, aunque no existe ninguna evidencia científica que respalde esta creencia, y gran parte de la misma población la considera inaceptable, cruel y repulsiva.
La explicación no dejó conforme al oficial Ingirev, quien finalmente se acercó a una letrina que estaba ubicada al exterior de la casa y justo detrás de ella encontró un misterioso bulto envuelto en un saco. Al abrirlo pudo ver un cuerpo mutilado y procedió a arrestar inmediatamente a las dos jóvenes, las cuales no prestaron mayor resistencia. La víctima, identificada como Tatiana Romanchuk, de 32 años, tenía varias heridas profundas en el pecho y la cabeza. Le faltaban ambas piernas, uno de los brazos, los ojos, las orejas y le habían desollado el rostro. Los forenses no tardaron en confirmar que las piernas halladas en los contenedores de basura pertenecían al mismo cadáver. Al interior de la vivienda se encontró al hijo de Olesia Mostovchikova, un menor de 6 años, el cual fue derivado a un hospital para constatar lesiones, aunque parecía estar en buen estado. Un grupo de vecinos se acercó a las afueras del número 55 de la calle Osbobosenia y explicaron a los policías que Mostovchikova era una viuda que vivía sola con su hijo y que si bien bebía con frecuencia y era un tanto introvertida, jamás mostró un comportamiento agresivo. Una vez en el departamento de policía, Olesia Mostovchikova confesó el crimen con espeluznante frialdad. Aseguró que una semana antes, el día jueves 5 de marzo, dos amigas identificadas como Julia Ziegler y Tatiana Romanchuk llegaron a su casa para celebrar de manera anticipada el Día Internacional de la Mujer. Pocas horas más tarde, Ziegler estaba tan borracha que decidió echarse a dormir en una de las habitaciones. Pero mientras las otras dos mujeres continuaban bebiendo, se produjo una fuerte discusión. Romanchuk le dijo a Mostovchikova que era una madre inútil, y ésta, completamente enfurecida, cogió un hacha y le propinó varios golpes en el rostro y la cabeza. Mientras la víctima aún agonizaba, su atacante tomó un cuchillo de cocina y la apuñaló 51 veces en el pecho hasta matarla. Cuando Ziegler despertó y vio la escena, entró en pánico. Sin embargo, Mostovchikova la convenció de que la ayudara a ocultar el cuerpo en el sótano y posteriormente ambas mujeres continuaron emborrachándose. Al día siguiente, Mostovchikova y Ziegler regresaron al sótano. Estaban hambrientas y en la casa solo había un poco de arroz, por lo que decidieron rebanar las mejillas y los muslos del cadáver para freírlos y comerlos. Poco después, Mostovchikova también le cortó un brazo, las orejas, parte del pubis y le sacó los ojos con los dedos para cocinarlos. Durante una semana, las mujeres y el niño se alimentaron de restos humanos hasta que el cuerpo comenzó a descomponerse. Fue entonces que Mostovchikova comprendió que debían deshacerse de él. Ella y su amiga intentaron cavar una tumba en el patio de la vivienda para enterrarlo, pero el piso estaba prácticamente congelado y el plan fracasó. Sacar a la calle un bulto tan grande para lanzarlo en algún sitio baldío podía levantar sospechas entre los vecinos, por lo que finalmente Mostovchikova decidió desmembrar el cuerpo y tirarlo por partes en un vertedero cercano. Cortó ambas piernas, las introdujo en un saco y la madrugada del 13 de marzo, junto a su cómplice, las llevó hasta unos contenedores de basura ubicados a pocas cuadras de su casa. Transitar por la calle cargando restos humanos había sido demasiado arriesgado. Al mismo tiempo, Mostovchikova se dio cuenta que existía la posibilidad de que alguien abriera el saco y descubriera que se había cometido un asesinato en la zona, por lo que horas más tarde decidió esconder el torso en el invernadero de su patio, cubriéndolo con tierra y abono. Mostovchikova y Ziegler estaban en plena faena cuando el oficial Peter Ingirev las llamó desde fuera de la casa para realizar el registro.
En su declaración, Julia Ziegler corroboró la historia e incluso reconoció haber consumido carne humana, aunque bajo amenazas. Supuestamente Mostovchikova le había advertido que si no la ayudaba a encubrir el crimen y si no se comía los platos que le estaba preparando, correría la misma suerte. Al interior del horno de la vivienda se encontraron fragmentos de hueso pertenecientes al brazo de la víctima, además de un par de platos con restos humanos en el fregadero, junto a un vaso de vodka y los cepillos de dientes de Mostovchikova y su hijo. El espeluznante crimen llamó la atención incluso a un par de medios de comunicación británicos que viajaron a Siberia para realizar una nota sobre la misteriosa asesina que había obligado a su amiga y a su hijo de 6 años a cometer canibalismo. Al mismo tiempo, los investigadores intentaban determinar si Mostovchikova estaba capacitada para enfrentar un juicio o padecía de algún tipo de enfermedad mental. Olesia Mostovchikova nació a principios de 1982 en el seno de una familia humilde en la región de Irkutsk. Se sabe muy poco de su infancia, más allá de que parecía ser una niña tranquila y educada. Sin embargo, durante su adolescencia, la inesperada muerte de su madre a causa de una enfermedad golpeó fuertemente a la familia. Poco después, cuando cumplió 16 años, su padrastro también falleció y se quedó completamente sola. Mostovchikova adoraba al hombre que la había criado y su muerte la sumió en una profunda depresión. Se dedicó a realizar trabajos de limpieza para ganar algo de dinero, hasta que a la edad de 18 años conoció a un sujeto del que quedó embarazada y con el que contrajo matrimonio. Se mudaron a una humilde vivienda en la región de Kuibyshevsky, en la ciudad de Irkutsk, y se convirtieron en padres de un niño al que bautizaron como Ilusha. Sin embargo, pocos años más tarde, la mujer encontró a su marido ahorcado en el granero. Se sabía que el hombre era un alcohólico crónico que sufría de delirium tremens y que posiblemente aquello lo había llevado a quitarse la vida. Tras enviudar, Mostovchikova tuvo un par de novios, comenzó a reunirse con grupos de amigas y se emborrachaba con frecuencia. No pasó demasiado tiempo antes que se convirtiera en una alcohólica que vivía en la miseria, malgastando el poco dinero que obtenía como trabajadora en una pequeña fábrica de Irkutsk. A pesar que aseguraba amar a su hijo, era una madre sumamente irresponsable. No solo bebía más de la cuenta, sino que invitaba a personas desconocidas a casa para pasar la noche mientras se emborrachaban. De hecho, cuando fue arrestada junto a su amiga Julia Ziegler, llevaban bebiendo una semana sin parar. Los especialistas concluyeron que si bien Mostovchikova estaba prácticamente intoxicada con alcohol cuando asesinó a Romanchuk y sufría de una grave depresión, era consciente de la gravedad de sus actos. Además, su posterior intento de encubrimiento del crimen evidenció una clara intención de evadir la responsabilidad. Solo tras ser descubierta por la policía, reconoció haber matado a su amiga en un ataque de ira, pero fue incapaz de explicar por qué cometió canibalismo y obligó a los demás a consumir restos humanos. En un comienzo, Julia Ziegler iba a ser juzgada como cómplice, pero finalmente accedió a colaborar con la fiscalía y se presentó como testigo, a pesar que la misma Mostovchikova señaló que la joven había sido la de la idea de cortar partes del cuerpo para freírlas y mezclarlas con el arroz. Ilusha, el hijo de la acusada, parecía estar traumatizado.
Sus tíos, quienes se hicieron cargo temporalmente de él, afirmaron que el menor se negaba a hablar de su madre y tenía pesadillas todas las noches, lo que les hizo pensar que no solo había visto cómo descuartizaban el cadáver para alimentarse, sino que probablemente también había presenciado el crimen. Poco después, el menor sería enviado a un centro de rehabilitación para niños y adolescentes y luego a un orfanato. Finalmente, Olesia Mostovchikova fue encontrada culpable de asesinato y profanación de cadáver, ya que los actos de canibalismo que realizó y obligó a cometer a su amiga y a su hijo no están contemplados como un acto delictivo en el Código Penal de la Federación Rusa. Sería condenada a 8 años y 7 meses de prisión, además de pagar a los familiares de la víctima la suma de 300.000 rublos. En el año 2010, Mostovchikova sería entrevistada por un canal de televisión en la colonia penal número 11 de Bozoy, en la región de Irkutsk. Esta aseguró que en un comienzo solo una compañera le dirigía la palabra, pues en las cárceles rusas aquellos que han cometido canibalismo son despreciados y también temidos. Con el tiempo, un pequeño grupo de reclusas aceptó que se sentara con ellas en la misma mesa a la hora del almuerzo, aunque no todas estaban de acuerdo. Por lo visto, la joven tenía un comportamiento intachable y trabajaba 6 horas diarias en el taller de costura del penal. También acudía todos los días a una pequeña capilla para rezar por su hijo y pedir perdón por el crimen que había cometido. En la entrevista, dijo entre lágrimas que estaba arrepentida, aunque insistió en que la idea de comer los restos de la víctima se le había ocurrido a Julia Ziegler. Al mismo tiempo aseguró que esperaba con ansias recobrar su libertad para recuperar a su hijo y abrir un taller de costura. Sin embargo, en el mismo programa, la jefa adjunta de la colonia de Bozoy, Irina Lipskaya, señaló que no creía en el arrepentimiento de Mostovchikova. Ella está llorando porque recibió una sentencia larga. Ocultó el crimen durante 7 días y lo hizo deliberadamente. Hay una especie de instinto animal en sus ojos, no es una reclusa común y corriente. Llevo 16 años trabajando aquí y solo he visto ese brillo un par de veces en otros prisioneros. No son los ojos de un asesino, ni siquiera sé cómo explicarlo, pero es mejor no encontrarse con una persona así en libertad. Olesia Mostovchikova sería dejada en libertad en el año 2020. Publicó su casa en un portal de internet y pudo venderla en una buena suma de dinero, a pesar que varios usuarios advertían a los posibles compradores que en el lugar se había cometido un terrible asesinato y que la víctima había sido canibalizada. Poco después, Mostovchikova se mudó a un pequeño poblado en la misma región de Irkutsk. Se desconoce si consiguió abrir su anhelado taller de costura o si recobró la tuición de su hijo. El hecho de que Mostovchikova haya cometido un crimen en estado de ebriedad y en mitad de una fuerte discusión podría explicar su comportamiento impulsivo y el ensañamiento con la víctima, pero no necesariamente los actos de canibalismo que se prolongaron durante una semana. A diferencia de lo que ha ocurrido en muchos otros casos, aparentemente Mostovchikova jamás experimentó fantasías relacionadas con el consumo de carne humana, ni tampoco demostró conductas violentas a lo largo de su vida, al menos hasta que asesinó a Tatiana Romanchuk. El motivo que la llevó a cometer semejantes actos parece ser un verdadero misterio. Uno de los agentes involucrados en la investigación fue entrevistado por un periódico ruso con respecto a los actos de canibalismo en este caso en particular, y su respuesta fue tan escueta como inquietante. Da miedo, pero suele ocurrir.
El espantoso caso Mostovchikova, ocurrido en marzo del 2009, se trataba del tercero que implicaba actos de canibalismo en Rusia en un periodo de apenas 6 meses. En septiembre del año 2008, en Yaroslav, Olga Pujova de 15 años y Ana Gerhova de 16 habían sido sacrificadas en un ritual y devoradas por una agrupación satánica. En enero del 2009, Karina Barduchian, una escolar de 16 años de San Petersburgo, fue asesinada por 2 sujetos que la desmembraron y se comieron sus órganos internos. Si bien en Rusia a este tipo de asesinos se les suele dar el apodo de discípulos o hijos de Chikatilo, lo cierto es que no siempre sus motivaciones son las mismas. Aunque algunos pueden haber sentido una especie de fascinación o influencia directa por su figura, la mayoría desarrolla sus impulsos homicidas a partir de factores propios, como traumas personales, trastornos mentales o de la personalidad y contextos sociales violentos. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen